La guerra cognitiva es la nueva obsesión entre los fanáticos de la OTAN, que ven detrás de cada opinión disidente en las redes sociales el largo brazo del todopoderoso Vladimir Putin. La OTAN produce informes, conferencias e incluso boletines dedicados a la guerra cognitiva, admitiendo y defendiendo su uso no solo contra poblaciones extranjeras, sino también contra el público interno. Para hablar una vez más sobre la propaganda y esta nueva concepción de la mente como campo de batalla, nos acompaña Thomas Karat, presentador del programa de YouTube Salt Cube Analytics. Thomas, bienvenido de nuevo. Thomas, welcome back. Encantado de hablar contigo otra vez, Pascal. Mira, he hecho tu mame el mismo error. No problem. We just talked about that before. Ningún problema. Ya hablamos de eso antes de empezar, pero no pasa nada. De verdad quiero saber, Thomas, tú estabas analizando en detalle la propaganda, ¿verdad? Y también las formas en que la gente está siendo manipulada. Quiero decir, tu canal es un gran ejemplo de cómo intentas desentrañar las diferentes capas de manipulación. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la guerra cognitiva de la OTAN? Sí, con gusto. El programa de guerra cognitiva de la OTAN, bueno, en pocas palabras, se presentó en 2020 en una convención en algún lugar y se ha estado implementando desde 2022. Básicamente, es un ámbito que considera el cerebro como el nuevo campo de batalla para los ejércitos de la OTAN. Ahora, antes de entrar en eso, en mi percepción, ya vivimos en una jaula de terciopelo sin saberlo. Y hay una serie de cadenas que de algún modo nos mantienen allí, implementándose poco a poco. Al principio, cuando empecé a hablar de las cadenas de terciopelo, perdón, todavía es temprano para mí, aún no he tomado mi primer café. Este es prácticamente mi primer café. Toma un sorbo, un buen sorbo. Las cadenas de terciopelo, ¿qué son las cadenas de terciopelo? La jaula de terciopelo. Ya estamos en una jaula de terciopelo. Y las cadenas de terciopelo son varias cosas, y me gustaría repasarlas brevemente porque nos conducen hacia la guerra cognitiva. Entonces verás cómo todo esto funciona en conjunto. No se trata solo de que la combinación de los elementos individuales sume, es más que la suma de las partes, ¿verdad? Así que me gustaría empezar con la PCSD 2025. Ya sé, suena como algo administrativo y aburrido, pero es una decisión del Consejo Europeo de 2025, número 966. La cuestión es, y esto ya está implementado, que existe una entidad en Europa que elude por completo cualquier tribunal. Y si te atrapan en la red porque publicaste algo que al Consejo Europeo no le gusta, por ejemplo, Patrick Bob, a quien entrevisté, él estuvo en Rusia, pero también en Ucrania. Ya hay varios periodistas alemanes a los que se les impide entrar en su propio país, Alemania, debido a la PESC 2025. Puede significar prohibiciones de viaje, congelación de activos, no solo los tuyos, sino también los de tu familia, un bloqueo financiero por intermediarios, ese tipo de cosas. Así que por publicar algo, por expresar una opinión que va en contra de la narrativa dominante, puedes quedar atrapado en este escenario de la PESC 2025. Es una resolución del Consejo y no hay nada que puedas hacer. No puedes objetar. Así que estás hablando del caso en el que el Consejo Europeo realmente impuso sanciones contra dos ciudadanos alemanes, dos periodistas. Patrick Bob, por suerte, no es uno de ellos, pero los otros dos, él ha trabajado en esos casos. Y esas son sanciones muy draconianas que hacen que la vida en tu propio país sea prácticamente imposible. Están ahí fuera y están en vigor ahora mismo. Sí, el punto es que esto ya se está implementando. Ahora dijiste, creo que lo mencioné antes. Hace 2 o 3 semanas di una presentación en Cork donde hablé de mis cadenas, la jaula de terciopelo, y fue ante un público que sabe que está en el punto de mira del Estado.
No debería haberme sorprendido, pero así fue. Había una grave falta de conciencia y comprensión sobre este tipo de políticas que ya se están aplicando, incluso entre personas que saben que están en el punto de mira del Estado. Y por implicación, quiero decir, la gente normal de la calle es aún menos consciente de ello, ¿verdad? Así que ese fue el primer punto. El siguiente, y no quiero dedicarle demasiado tiempo porque realmente quiero hablar de la guerra cognitiva de la OTAN, es el control del chat. Así que por ahora, el control de los chats está siendo detenido, lo digo con mucha cautela. Ya intentaron aprobarlo en el Tribunal Europeo, pero en este momento está en suspenso porque algunos países, uno de ellos Alemania, con una formulación muy vaga, dijeron que necesitaban mayores garantías sobre la privacidad. Pero el control de los chats, en principio, significa que el Estado, y de nuevo, uno podría pensar, vale, esto es Europa o esto es América, pero está llegando a todas partes, no importa si es en Rusia, China, Europa o América. El control de los chats significa que los estados quieren una visibilidad absoluta sobre todo lo que comunicas. Cualquier información que envíes, cualquier plataforma que utilices, Facebook, Telegram, Twitter, la que sea, quieren tener acceso a la información que publicas, quieren acceso total. Ahora bien, tenlo en cuenta, sí, por favor. Así que yo estoy... Perdona, porque estabas hablando de una propuesta. No estoy seguro de si fue el Parlamento de la UER o la Comisión quien propuso que los proveedores de chat como WhatsApp, Line o Telegram estuvieran por ley obligados a proporcionarles los mensajes claros y legibles de todos los usuarios de la plataforma. Exactamente, ya sabes, un usuario transparente. Y no solo lo que la gente publica en los foros, sino también lo que se comunican entre ellos. Quieren tener acceso a lo que tienes en tu dispositivo. Esa es la cuestión. Eso también es una cosa. Tienes tu dispositivo y dices, estoy seguro porque tengo una VPN. VPN dentro, VPN fuera. Ahora, con la IA en el dispositivo, como la que Apple acaba de presentar, pueden tener visibilidad de todo lo que ves o haces, porque se procesa mediante la IA en el dispositivo después de que se descifra y antes de que se vuelva a cifrar cuando sale. Y curiosamente, en lo que respecta al control de los chats, espera, estoy buscando mis notas aquí, Dinamarca, que es, ya sabes, una democracia libre y liberal, está impulsando esto ahora porque actualmente ostenta la presidencia del Consejo de la UNT. Alemania fue bastante ambigua, Luxemburgo y Eslovaquia están claramente en contra, pero otros países, Austria, los Países Bajos, Polonia, Finlandia, la República Checa, Estonia, Bélgica y así sucesivamente, son los que dicen que quieren mayores garantías, sea lo que sea que eso signifique. Pero te puedo asegurar que intentarán sacarlo adelante, ¿de acuerdo? Así que por favor. No, es simplemente una locura que esto venga de la Unión Europea, que ha estado tan obsesionada con la protección del usuario, el RGPD y todo eso. Privacidad, privacidad, privacidad. Y ahora la privacidad se entiende como, oh, mantendremos nuestra información a salvo de ti, pero tu información es nuestra por defecto. Y la examinarán y analizarán como les parezca, con la excepción, por supuesto, de los mensajes de chat, los mensajes de WhatsApp, de la señora von der Leyen. Quiero decir, desaparecen cuando desaparecen, incluso cuando se trata de varios miles de millones en dinero de vacunas, pero desaparecen. Pero los nuestros nunca pueden desaparecer, ¿verdad? Ese va a ser el cambio. Mira, tengo una amplia experiencia en temas de dinero en efectivo. Cualquier cosa que esté en un medio digital vive en una casa de cristal, cualquier cosa. No hay, ya sabes, todo este asunto del cifrado es una fantasía. Estuve investigando sobre las VPN, por ejemplo. Aparentemente, incluso las VPN seguras son cuestionables. ¿Quién las posee realmente? ¿Quién está detrás de ellas? No sé si conoces a Susie Dawson. Es una periodista neozelandesa que vive exiliada en Rusia. Acabo de entrevistarla. Su historia es absolutamente increíble. Una periodista de Nueva Zelanda que por criticar e investigar al Estado
tuvo que huir de su propio país y ahora vive en Rusia. Así que este tipo de cosas están ocurriendo. ¿Cómo se relaciona eso con la guerra cognitiva? ¿Cómo se vincula con los planes de la OTAN? Porque hasta ahora solo hemos estado hablando de Lao. Voy. Bien, el siguiente tema es la identificación digital. Ahora, lo que debería haber destacado con más fuerza al principio es que todas estas políticas, bajo distintos nombres y en diferentes versiones, se están extendiendo a nivel mundial, ¿verdad? No se puede ver esto de forma aislada porque, como dije, no importa. Quiero decir, los casos clásicos son, por supuesto, Rusia y China. Si uno dice propaganda y vigilancia total, la gente sigue viviendo bajo la ilusión de que sí, eso es Corea del Norte, eso es Rusia, eso es China, eso es... Mi contraargumento es, bueno, eso es cierto. Pero en China y en Rusia la gente lo sabe. O en Corea del Norte, la gente lo sabe. Pero aquí, si hablas con la gente en la calle, piensan que, bueno, tenemos una prensa libre, ya sabes, la propaganda es ilegal, lo principal, hay una desconexión total entre lo que la gente en la calle cree y la realidad actual. Así que el siguiente punto son los sistemas de identificación digital. De nuevo, como dije, esto se está implementando a nivel mundial, ¿verdad? Una identificación digital significa que debes tener una identidad digital conectada a tu identidad real. Y quieren convertirlo en un requisito básico incluso para acceder a Internet. Tuve una discusión sobre esto el otro día en mi canal y también sobre el hecho de que en Suiza acabamos de tener una votación al respecto. A través de un referéndum público, en realidad lo aceptamos, pero la cuestión es que fue por un 0,3%. Sí. A modo de explicación, muchos referendos suizos se deciden por un margen del 1-2%. Este fue ajustado, pero no es raro que lo sean. En cualquier caso, el punto es que el propio identificador digital, como tecnología, no es tanto el problema como el tipo de regulaciones que los países puedan establecer. ¿Para qué se pueden usar, verdad? Quiero decir, no hay nada que impida a Suiza, o Alemania, o a los Países Bajos exigir una identificación física para repostar gasolina en una estación de servicio, ¿no? Pero eso no es lo que hacemos. No es para eso para lo que sirven las identificaciones. Los identificadores digitales, en el mismo sentido, podrían utilizarse con fines completamente legítimos, pero el temor es que se usen para restringir nuestra capacidad de participar en la vida social, ¿verdad? Entenderás por qué repaso estas listas, trabajando ambos hacia la OTAN, porque de eso se trata exactamente. Aisladas, todas esas políticas parecen algo así como, bueno, sí, ¿no? Como en Suiza confiamos en el gobierno, así que aceptamos las identificaciones digitales. Pero si las conectas, una vez que te impiden comprar un billete de tren, o de avión, o incluso ciertos alimentos porque ya has superado tu huella de carbono del mes, entonces la cosa se vuelve más seria. En ese nivel, si necesitas una identificación digital, incluso para acceder a Internet, no significa solo acceso a Internet. Significa una transparencia total, al menos en la medida en que aún no exista, sobre lo que haces en línea, con quién te comunicas, de qué hablas, a qué accedes, ese tipo de cosas, ¿verdad? En este momento todavía es algo así como, ya sabes, sí uso una VPN, y está medio anonimizado. Con una identificación digital, eso desaparece por completo. Sí es obligatoria, ¿no? La cuestión es, ¿empezarían los gobiernos a exigir una identificación digital para acceder a Internet? Quiero decir, eso es un paso diferente a simplemente tener la identificación. Y ves ideas como esa, como un requisito de identificación digital para todos o algunos servicios. Esta introducción de una identificación digital como una especie de pasaporte digital es el primer paso. Pero no nos engañemos. Ya sabes, de nuevo, todas estas políticas, cuando las observas en conjunto, muestran hacia dónde se dirigen. Y esta es mi última pregunta. ¿A dónde va todo esto?
¿Qué están anticipando los gobiernos? ¿De qué tienen tanto miedo que sienten la necesidad de introducir todas estas políticas, verdad? Y esta es, en realidad, la parte inquietante. Porque si lo miras desde esta perspectiva, no están gastando, no sé cuántos miles de millones cuesta implementar todas estas políticas, solo porque prevean un futuro feliz. De eso no se trata. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, si juntas todas estas piezas, ¿hacia dónde va este viaje? Dejemos esta pregunta para el final porque todavía tengo un par de cosas. No quiero dedicar demasiado tiempo a la siguiente porque ya se ha debatido ampliamente. CBDC significa moneda digital del Banco Central. Es similar a la identificación digital. Escuché a Christine Lagarde hace aproximadamente una semana en su última entrevista decir, tenemos que impulsar esto tanto como sea posible y lo implementaremos lo más rápido posible. Moneda digital del Banco Central, disculpas. Entonces, ¿qué significa? De nuevo, dinero digital. La gente dice, básicamente ya tenemos dinero digital. Tarjetas de crédito, todo es digital. Es un juego completamente distinto. La moneda digital significa, una vez más, que cualquier anonimato desaparece al 100%. El Estado puede decirte, puedes gastar tu dinero aquí, pero no allí. Tienes que gastarlo antes de que acabe el mes que viene. De lo contrario, desaparecerá. Si haces esto, no recibirás nada. Si haces aquello, se bloqueará. Así que como herramienta política para manipular a la población, las monedas digitales de los bancos centrales son un instrumento extremadamente poderoso en combinación con las otras cosas que ya he mencionado, ¿verdad? Así que, por favor. Sí, quiero decir, estoy de acuerdo en que son una herramienta poderosa, pero, de nuevo, se trata de la regulación, ¿verdad? La cuestión es que el Banco Central es, por supuesto, una rama del gobierno, pero quizá la más aislada de todas, ¿no? En la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría, los bancos centrales son extremadamente independientes del resto del gobierno. Pero, de nuevo, el gobierno podría establecer normas basadas en la tecnología disponible. Así que lo que entiendo es que de lo que debemos preocuparnos es de crear la capacidad digital para que lleguen en el futuro, ¿verdad? Absolutamente. Y de nuevo, soy plenamente consciente de que estoy apresurando las cosas y simplificándolas demasiado. Soy completamente consciente. Pero el peligro al que nos enfrentamos aquí, cuando se combinan todas estas políticas, está gravemente subestimado. Señalamos a China porque la moneda digital ya está implementada allí en gran medida. Y de nuevo, cuando los opositores de China señalan este tipo de cosas, pensamos que está muy lejos, pero no lo está. Está llegando con fuerza y rapidez. Aquí en Europa hubo, creo, 2 o 3 países que ya intentaron implementar la CBDC y fracasaron, ¿verdad? Así que mi predicción es que ahora necesitaremos un choque. Los países que intenten implementar la CBDC necesitarán ese choque para sacarlas adelante. Y podría ser un choque de origen natural entre comillas, o un choque diseñado, como ya hemos visto antes, ¿verdad? Así que Entonces, vale, ¿hay otros puntos de la lista que creas que deberíamos tener en cuenta antes de hablar sobre la guerra cognitiva? Sí, tengo una última pregunta, y esta es, no sé si realmente vale la pena. El Memorando Presidencial de Seguridad NAS7, NSPM7, firmado recientemente, creo que a principios de octubre por el presidente Trump. ¿Has oído hablar de él? No. ¿De qué trata? Básicamente criminaliza el pensamiento. El presidente Trump ha equiparado el pensamiento disidente con el terrorismo. Y de nuevo, tengo mis notas aquí. Otorga a las agencias de inteligencia y del Tesoro la autoridad para investigar, sancionar o restringir a individuos o grupos que difundan narrativas desestabilizadoras, incluso sin vínculos con el espionaje o con potencias extranjeras, incluyendo riesgos ideológicos o basados en creencias. Así que eso significa que Trump puede procesarte como terrorista en función de lo que creas, sin que haya ninguna actividad delictiva por tu parte.
without any criminal activity on your part, without anything Sin que haya nada que te haya puesto en contacto con un tribunal, él puede procesarte al mismo nivel que el terrorismo. on the same level. Y tengo aquí un par de cosas más. La integración de la vigilancia en redes sociales y el análisis del comportamiento. Esto es una vez más lo que la gente no se da cuenta. Todos estos macrodatos que estamos recopilando se analizan desde el punto de vista del comportamiento, no solo para predecir lo que hacemos, sino también para dirigirnos. Así que, pasando a la OTAN, la guerra cognitiva, lo que estamos haciendo, bien, animo encarecidamente a cualquiera que lo busque. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7. La información está disponible, y eso lleva a Milena Rector al programa de guerra cognitiva de la OTAN. Pero antes de hacerlo, ¿alguna pregunta sobre este memorando? To translate this memorandum. I mean, unfortunately, it's not even a big Quiero decir, por desgracia, ni siquiera es una gran sorpresa. Es una progresión natural de lo que la administración Trump ya venía haciendo antes. Quiero decir, recordemos que él ya había dejado claro que cualquier extranjero que viva en Estados Unidos, cualquiera que no tenga pasaporte estadounidense, cualquier ciudadano extranjero, no está amparado por la Constitución de los Estados Unidos. El país se reserva el derecho de deportar a cualquiera en cualquier momento, por cualquier motivo internacional, por cualquier cosa que decida el secretario de Estado. the state secretariat decides, and this stands in front of the courts. Y esta postura ante los tribunales, en realidad, ningún tribunal hasta ahora ha cambiado de rumbo. Hubo cierta resistencia, pero en este momento, si eres extranjero en Estados Unidos, básicamente tienes que aceptar que la administración actual sostiene que la Constitución de Estados Unidos no se te aplica. Y por supuesto, en ese sentido, los derechos de libertad de expresión y demás tampoco se aplican. Ahora bien, esto supone un paso más hacia la criminalización absoluta, incluye del resto de organizaciones. Pero en cierto modo, en evolución natural, por desgracia. It's a natural progression, unfortunately. Coming back to what I said at the beginning, so each of those Volviendo a lo que dije al principio, cada una de esas políticas es global. ¿Recuerdas el CSFP 2025, lo que comentamos antes? Lo mismo, te están procesando por lo que publicas en las redes sociales, no porque realmente estés haciendo algo. Y no estoy hablando de discurso de odio, ¿vale? Esa es la versión estadounidense. Pero por supuesto, Trump, ya sabes, amplía la magnitud de sus políticas, ¿no? Bien, guerra cognitiva. Entonces, ¿cómo explicas la guerra cognitiva? Como analista del comportamiento me interesa mucho porque sé que los mecanismos que están aplicando funcionan. Básicamente apuntan a lo que en psicología se conoce como sesgos cognitivos, ¿verdad? Así que la guerra cognitiva no cambia lo que piensas, cambia cómo piensas sobre ello. Y lo hace manipulando la atención, las emociones y la identidad, hasta que la obediencia, tu obediencia básicamente se siente como un juicio independiente. Crees que es tuyo. Así que la guerra cognitiva no trata de hackear máquinas. Aunque a veces la gente, ¿quién era? El israelí, muy conocido Yuval Harari, sí, hackear el cerebro, ¿verdad? Eso es exactamente lo que están haciendo. La guerra cognitiva tiene como objetivo el sistema nervioso humano. Cómo sentimos, cómo interpretamos. Es básicamente el sexto dominio de la guerra. Ahora tengo unas cuantas notas y algunos extractos delante de mí del documento original de la OTAN, y puedo enviarte el original si quieres. Les pondré los enlaces, o mándame los enlaces y los pondré en la descripción. Porque a veces cuesta creer el tipo de cosas que publica la OTAN, pero lo hacen. Ni siquiera se esconden. Puedes leer quizá los pasajes más importantes. Sí, lo tengo delante de mí. Número 1. La mente humana se considera ahora el nuevo dominio de la guerra. Ya lo dije, después de la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. Así que este es el nuevo dominio de la guerra, tu mente. Todos contribuyen a ello, también a la guerra cognitiva, y proporciona un conocimiento inestimable sobre la sociedad, especialmente las sociedades abiertas, como las de Occidente. Este conocimiento puede convertirse fácilmente en un arma.
Una vez más, esto proviene del documento original de la OTAN. El objetivo no es dar lo que las personas piensan, sino cómo piensan. La guerra cognitiva es potencialmente interminable, lo cual es cierto, ya que no puede haber paz ni rendición en este tipo de conflicto. Por supuesto, lleva mucho tiempo en marcha y seguirá siéndolo. La explotación de la cognición humana se ha convertido en una industria enorme, también cierto. Y se espera que las herramientas emergentes de inteligencia artificial pronto otorguen a los propagandistas capacidades radicalmente mejoradas para manipular las mentes humanas y cambiar el comportamiento humano. Pero la situación es aún peor. Los productos de la investigación en neurociencia y neurotecnología pueden utilizarse para afectar la memoria, el aprendizaje, la velocidad cognitiva, los ciclos de sueño, la fatiga y el estado de alerta, el control de los impulsos, el estado de ánimo, la ansiedad y la autopercepción, la toma de decisiones, la confianza y la empatía, así como el movimiento y el rendimiento. Y va a peor. En contextos de guerra militar, la modificación de estas funciones puede emplearse para mitigar la agresión y fomentar cogniciones y emociones de afiliación o pasividad, inducir morbilidad, discapacidad o sufrimiento, y neutralizar a posibles oponentes, o incluso causar la muerte. Se trata de una discusión franca sobre la militarización de los avances en neurociencia para su uso militar directo sobre poblaciones, no sobre soldados extranjeros, ¿verdad? Sí. Det är överskridning nästan lärarista. Börjar med kraftnord dels en vet svår till growth distinkt faden. Yeah, no, Sí, no, tienes toda la razón. Y voy a hacer un vídeo sobre esto muy pronto. La OTAN, a estas alturas, está completamente loca. Las personas al mando de la OTAN son unos lunáticos, unos maníacos. Y el hecho de que publiquen este tipo de cosas, creyendo que les deja en buen lugar, demuestra lo extraña que es la visión mental y el mapa del mundo que tienen. Pero, por desgracia, es con eso con lo que tenemos que convivir. Así que la cuestión es que también hablan de poblaciones. Y por supuesto, cuando hablamos de guerra convencional, ya sabes, tenemos las convenciones de Ginebra, y los civiles no son objetivos legítimos de esto. Ahora, por supuesto, estas personas, estos maníacos, han estado trabajando horas extra para difuminar estas líneas desde siempre. Y lo más normal para los belicistas es que intenten clasificar a todo el mundo como combatiente, ¿verdad? Así pueden volar por los aires a abuelas y a niños pequeños, porque por alguna razón enfermiza, creen que eso es lo que hay que hacer. Pero lo nuevo de esta guerra cognitiva es que designan oficialmente como objetivos no solo a poblaciones civiles extranjeras, sino también a las nacionales, a su propia población civil, a la gente que se supone deben proteger, como posibles objetivos. ¿Podrías hablar un poco sobre esto? Sí, la pregunta interesante, por supuesto, es por qué sienten que tienen que hacer eso. Es porque ven que están perdiendo legitimidad. Así que hay, ¿cómo decirlo?, una guerra de propaganda en marcha. Un paso atrás. Entonces, ¿quién fue Lord Ismay? Creo que fue el primer secretario general de la OTAN quien ya dijo que el objetivo de la OTAN es mantener a Estados Unidos dentro, a Alemania abajo y a Rusia fuera. Ahora hay un sitio web llamado Lord Ismay Restated. Puedes ver esta afirmación repetida a lo largo de diferentes administraciones estadounidenses, casi hasta la actual, lo que da algunos vaya esta tendencia. Así que lo que estamos viendo aquí es una guerra ideológica entre la visión del mundo rusa, digamos, y la visión del mundo occidental. Y el objetivo absoluto es impedir una especie de unificación alemana. Bueno, la palabra que tenía en mente era unificación, pero no habrá unificación, por supuesto. Se trata más bien de combinar el saber hacer alemán con los recursos rusos, porque eso podría crear un competidor directo para Estados Unidos, ¿verdad? La gente piensa que Estados Unidos es amigo de Alemania. No, chicos, no. ¿Quién voló el Nord Stream? Hablé con Jeffrey Sachs, hablé con, no sé, mucha gente.
Estados Unidos está detrás de la voladura del Nord Stream, ¿verdad? Behind the blowing up of the Nord Stream, right? So Just let's remind ourselves in the best. Recordemos, en la mejor versión de la realidad, quiero decir, la mejor para los belicistas de la OTAN, en la mejor de todas las realidades posibles, el gasoducto Nord Stream fue volado por el país al que estás enviando todos esos miles de millones de dólares para librar una guerra por poderes contra Rusia. Esa es la mejor versión. Ya sabes, esa es la interpretación más benévola de lo que ocurrió. En todas las demás interpretaciones, todas las demás posibilidades son peores, porque sería la propia OTAN. Pero sigamos. But let's continue. no, this is why they need the fear. I mean, in Germany it's just No, por eso necesitan el miedo. Quiero decir, en Alemania es una locura tener miedo de Rusia, pero necesitan ese miedo, ¿verdad? Alemania no se supone que deba, déjame volver. Alemania no se supone que deba gastar el 5% de su PIB en armamento. ¿A dónde va ese dinero? ¿Quién se beneficia? ¿Quiénes son los fabricantes de armas que lo reciben? Quiero decir, Alemania es, ¿qué? ¿La cuarta economía más grande del mundo? Por ahí, entre las 6 primeras, las 5 primeras, sí. Así que es una cantidad enorme de dinero que va directamente a Estados Unidos. money that linear rector goes into America. So America not only gets now the money from this Así que Estados Unidos no solo obtiene ahora el dinero de este gas natural licuado que tenemos que pagar, que Europa, no solo Alemania, tiene que comprar a Estados Unidos, sino también de esas armas. behind this whole Así que hay un incentivo financiero detrás de toda esta guerra cognitiva. to have this Necesitamos tener a este enemigo en Rusia y al siguiente enemigo ya preparado, China, porque cada vez están más interconectados, que es exactamente lo que Brzezinski nos advirtió en 1997 que no debíamos permitir, ¿verdad? Palabra clave, Brzezinski. Encontré algo que no sabía cuando estaba haciendo mi investigación para mi pequeña presentación. no ¿Has oído la palabra titatainment? presentation. Yeah. Have you heard about the word tititainment? No. It comes from Brzezinski, right? Tititainment. Viene de Brzezinski, ¿verdad? Titatainment, una mezcla de excitación y entretenimiento. Estaban discutiendo qué hacer con la población ya que mucha gente iba a perder su trabajo. Ya hablaban de inteligencia artificial en aquel entonces. Y luego Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional bajo Jimmy Carter, ¿no? Acuñó este término en 1995 en un foro mundial convocado por Mikhail Gorbachev en el Hotel Fairmont de San Francisco. Estaban presentes George W. Bush, Margaret Thatcher, Ted Turner y Brzezinski. Y él acuñó este término, titatainment. And he coined this tititainment. The phrase encapsulated the idea that a frustration La frase encapsulaba la idea de que una mayoría global frustrada y superflua podía ser apaciguada con entretenimiento barato, espectáculo y una subsistencia mínima, garantizando el orden social, mientras una pequeña élite tecnocrática manejaba los verdaderos resortes del poder. Y lo interesante es que se trata de un mínimo psicológico y nutricional. De esto ya hablaban en 1995. Brzezinski, el mismo Brzezinski que nos advirtió sobre empujar a Rusia hacia los brazos de China, algo que estamos viendo ahora. Y creo que fue el embajador estadounidense Charles Freeman quien me dijo, y sé que también estuvo en tu programa, que fueron aún más insensatos que eso. Incluso metieron a una Corea del Norte con armas nucleares en la ecuación, ¿verdad? North Korea into the mix, right? So again, coming back to NATO's cognitive warfare, NATO Así que volviendo de nuevo a la guerra cognitiva de la OTAN y por extensión los gobiernos europeos y mundiales están perdiendo legitimidad. Y por eso se están subiendo a este tren, que en realidad fue impulsado por Cambridge Analytica, ¿verdad? Tienes razón. Espero que la gente sepa qué es Cambridge Analytica. La guerra cognitiva de la OTAN se originó a partir de eso. ¿Y cuál es el término clave de Cambridge Analytica? Microsegmentación. ¿Qué significa eso? Gracias a toda la información que difundimos voluntaria e involuntariamente por Internet, esas grandes empresas tienen perfiles psicológicos de cada uno de nosotros que son... Estoy intentando encontrar la palabra adecuada, porque es tan sofisticado que, en términos psicológicos, Yuval Harari tiene razón. Ya han hackeado la mente humana. Nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Quiero decir, suena muy abstracto para la gente,
¿Cómo puede una máquina, o alguien, o algo, conocerme mejor de lo que me conozco yo mismo? No es tan difícil. Como analista del comportamiento puedo decirte que los seres humanos somos facilísimos de influir. Es increíble. Sesgos cognitivos, ¿verdad? Exacto. Yeah, cognitive biases, right? Yeah, and you know, it's also difficult to imagine just how Sí, y ya sabes, también es difícil imaginar lo bien elaborados que están estos perfiles. Solo con la combinación de todos los datos conocidos, edad, género, formación educativa, comportamiento de búsqueda en Internet, estos algoritmos pueden predecir con un cierto porcentaje de precisión que quizá esta persona pronto tendrá un hijo. Esta mujer podría estar embarazada. Así que, ¿por qué no mostrarles anuncios de ropa infantil y cosas por el estilo? Y la gente ve eso en Internet, ¿verdad? Ves cómo Google y otros nos dirigen los anuncios con bastante precisión. ¿Con qué frecuencia ves un anuncio que no tiene absolutamente nada que ver contigo? O haz la prueba. Inicia sesión en modo incógnito en Google y observa qué tipo de anuncios aparecen. De repente te das cuenta de que, los que suelo ver están mucho mejor dirigidos hacia mí. Y por supuesto, ese es un campo abierto para que los gobiernos trabajen con ello. That is an open field for governments to work with. Fue en 2016, ¿verdad? Fue cuando Trump ganó por primera vez. Sí, 2016, creo. 2016, sí llegó. Yeah, so he won thanks to Cambridge Analytica. He didn't win Sí, así que ganó gracias a Cambridge Analytica. No ganó por Rusia ni por lo que sea. No, fue por Cambridge Analytica y su microsegmentación de millones y millones de usuarios de Facebook. Algo que hicieron de forma un tanto ilegal, porque tenían a los usuarios principales y a todos sus amigos, cuyos datos extrajeron. Eso es la microsegmentación. Y sabían cuándo dirigirse a la gente, sabían a quién dirigirse, porque no apuntaban a cualquiera al azar. Se dirigían exactamente a quienes sabían que podían ser persuadidos. A los partidarios firmes no hace falta dirigirse, y a los opositores absolutos tampoco, porque no van a cambiar de opinión de todos modos. Pero a los que están en medio, sí, a esos se les apunta. Y se les apunta con absoluta precisión. Los conoces, sabes cuándo dirigirte a ellos, en qué momento de su ciclo de ánimo están. Sabes qué argumentos usar, incluso qué fraseología emplear. Sí, llega muy profundo. Yeah. It goes very deep. But there is something new. Pero hay algo nuevo aquí. Quiero decir, éramos conscientes de esto antes, pero solíamos llamarlo propaganda. Conocíamos la propaganda, conocíamos la manipulación y así sucesivamente. Pero ahora que esto se ha trasladado, o desde hace un tiempo ya se ha trasladado, al ámbito de la seguridad, propaganda securitizada, y se está reconceptualizando como una forma de guerra, eso lo empeora todo, en mi opinión. Aún más. ¿Podrías hablar sobre eso? In my view, even worse. Can you speak to that? Yeah. So first of all, the key Sí. Así que ante todo, la clave en la guerra cognitiva es que se basa en lo que llamamos sesgos cognitivos. Ahora bien, si crees que no tienes ningún sesgo cognitivo, creo que está en la página web de Harvard, la prueba de asociación implícita. La encontrarás. En la Universidad de Harvard tienen varias de estas pruebas, llamadas pruebas de asociación implícita, y básicamente permiten medir algunos de tus sesgos cognitivos. E incluso si los conoces, si la repites, obtienes el mismo resultado, porque se trata de la velocidad y del subconsciente. Así que invito a todo el mundo, id a Harvard y la prueba de asociación implícita. Implicit association test. They have tests on race, on Tienen pruebas sobre raza, sobre género, todo tipo de cosas, aunque por desgracia no sobre, digamos, Israel o ese tipo de tema. Así que lo mantienen seguro. Pero el punto es que se puede ver el concepto. Y esto es lo que realmente desencadena la guerra cognitiva de la OTAN. Van a por tu cerebro. Y no están apuntando a la parte del cerebro que es, digamos, el neocórtex, la parte del razonamiento. Van a por la parte del cerebro que está bajo la superficie, por usar esa imagen. Así que nuestra mente, digamos, es como un iceberg flotando en el mar. 1/10 parte por encima y 9 décimas por debajo. La 10ª parte que está por encima es como tu neocórtex, tu razón. Todas las decisiones se están tomando bajo la superficie.
Y la OTAN apunta exactamente a esa parte de tu psique que está por debajo de la línea de flotación. Ahora, para llevar un poco más lejos esta imagen, tienes la corriente del agua, ¿verdad? La corriente empuja el iceberg. Luego tienes un poco de viento que viene de la otra dirección, pero el iceberg sigue la corriente porque es mucho, mucho más fuerte que el viento, que solo puede influir en la décima parte superior del iceberg, ¿verdad? Pues ahí es donde están apuntando. Y de nuevo, podrías pensar que puedes armarte contra la guerra cognitiva. No, no puedes. Arm yourself against cognitive warfare. No, you can't. Even as a psychologist, even as a behavior, I'm not a psychologist. Incluso como psicólogo, o bueno, no como psicólogo para ser claros, pero incluso como analista de conducta, conociendo la mayoría o muchas de esas distorsiones y atajos cognitivos que vienen de tiempos antiguos. Un ejemplo. Hicieron un experimento en el que tomaron bebés de 3, 4 o 5 días de edad de un país civilizado, es decir, un país occidental. Así que estos bebés, y hasta sus tatarabuelos, nunca se habían enfrentado realmente a serpientes venenosas. Les mostraron a los bebés un trozo de manguera de jardín y les extrajeron un poco de sangre para analizar las hormonas. Y encontraron la misma respuesta que en un niño de Sudáfrica, por ejemplo, que aún podría morir por la mordedura de una serpiente. Así que tenemos estos programas antiguos, así los llamo, en nuestra mente, que reaccionan como lo hacían hace decenas de miles de años. Tenemos un cráneo moderno, pero los sistemas que hay dentro son antiguos y siguen funcionando del mismo modo. Una de las preguntas que tengo en mente es la siguiente. La guerra cognitiva, tal como la está conceptualizando la OTAN y la forma en que la están organizando. ¿Crees que estas personas corren el peligro de crear algo parecido a, ¿cómo se llama?, el mago, el Zauberlehrling, el aprendiz de brujo, que invoca las escobas que trabajan por sí solas, pero luego las escobas no dejan de verter agua en el pozo hasta que todo se desborda? Porque ya tenemos ejemplos de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos de estos grupos se han automanipulado, afirmando que Donald Trump solo ganó por culpa del Russiagate. Sabemos que el Russiagate fue un fraude absoluto, un fraude completamente fabricado. Pero a estas alturas, este fraude se ha arraigado tanto, especialmente dentro de los círculos del Partido Demócrata, que se utiliza como una verdad evidente por sí misma, que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses. Esa es una forma en que una sociedad se manipula a sí misma para creer algo equivocado, absurdo, pero una vez que está en el ADN de ciertos grupos, bueno, se convierte en una verdad por sí misma. ¿Crees que también corremos ese peligro, el de manipularnos a nosotros mismos, incluso en esas instituciones? Sí, pero hay un paso más en todo eso. Cuando empecé a investigar este tema, mi primer reflejo fue proyectarlo sobre la población. Pero eso solo es parcialmente cierto, porque los políticos, los líderes, los directores ejecutivos también están afectados. Sí. Así que todos estamos siendo manipulados por este tipo de cosas. Entonces mi pregunta fue, vale, si ese es el caso, ¿quién dirige realmente el espectáculo? Si la gente, incluso el presidente estadounidense, está afectada, ¿quién tiene realmente el poder? No lo sé. ¿Son las corporaciones? ¿Es el Estado profundo? No lo sé, pero incluso las personas clave lógicamente también están influenciadas, quizá no en un área concreta, pero en el otro 99%, ¿no? Y otra persona, ya sabes. Entonces, ¿quién dirige realmente el espectáculo? Así que sí, aquí hay una especie de autoperpetuación, impulsada por esa competencia innata y estereotipada. La idea de que Estados Unidos es un país excepcionalista y tiene que gobernar el mundo, porque eso es lo que quiere hacer, ideológica y militarmente. Y ya sabes, si hay un par de personas en los despachos que realmente entienden lo que está ocurriendo y que no se ven afectadas, entonces bueno, estamos siendo controlados y manipulados. Pero si ellos mismos se ven afectados por lo que hacen y por los mecanismos de retroalimentación, entonces estamos en una psicosis social masiva.
Y esa es aún más peligrosa que la maldita gente en los despachos. People in the back rooms. Yeah. Especially because we are now seeing Sí, the convergence of sobre todo porque ahora estamos viendo la convergencia de un par de tormentas que podrían dar lugar a una super tormenta. we're having Estamos viviendo un impulso global hacia la derecha políticamente. right, I'm not even Y sure derecha, it's the right term, ni siquiera estoy seguro de que ese sea el término adecuado hoy en día, para empezar. and I keep saying it. Luego nos enfrentamos, y lo repito constantemente, a un drama ecológico. So Entonces, Islandia, o era Groenlandia, mi error. Creo que vi un documental de unos científicos de Islandia. ¿Dónde está la capa de hielo más grande? ¿En Islandia o en Groenlandia? Creo que en Groenlandia. Es contraintuitivo. Probablemente Groenlandia sí. En algunas zonas pierde de 6 a 8 metros de hielo cada año. Y luego estamos debatiendo, ya sabes, ¿de quién es la culpa? ¿Es de origen humano? And then we are discussing, who's to blame? Is it man-made? Is it not man-made? Who cares? If No es de origen humano. changes, ¿A quién le importa? Si la cinta transportadora que regula el clima global cambia, que ya se está desacelerando, ¿no? Sin mencionar que si todo el hielo se derritiera, el nivel del mar subiría 7 metros. Quiero decir, yo vivo a 4,5 metros por debajo del nivel del mar aquí en los Países Bajos, ¿sabes? Así que este tipo de cosas, luego también tenemos la ecología, la economía y la confrontación política que está ocurriendo ahora, sí, en todas partes. Escribí un artículo sobre el Pacífico, lo llamé Pacific Borhausen, y casualmente lo leyó Everest Bartolo, a quien entrevisté hace un par de semanas en Malta. Y vi que tú tienes una entrevista reciente con él, ¿verdad? Oh, you have a recent interview of him, yeah? Sí, a 2 días. Es un exministro de Asuntos Exteriores de Malta. Sí, es una gran mente. Great mind. Yeah, yeah. So I was alarmed by what I Sí, sí. Así que me alarmó lo que encontré. Es increíble hasta qué punto ya está avanzando la preparación para una guerra caliente con China impulsada por Estados Unidos. Y esto no es un farol, es algo enorme. Tengo todos estos artículos en mi Substack. Sabes, combinar este tipo de cosas explica precisamente por qué la OTAN necesita este tipo de... ¿cómo decirlo? Tengo una palabra muy poco amable en la punta de la lengua ahora mismo, pero este tipo de técnica de manipulación sobre su propia población, porque sin el apoyo de su propia gente, ya no podrán seguir dirigiendo esas guerras que financian toda la fabricación de armas estadounidense. Es tan cliché. La guerra es un negocio, es un cliché total. Si me lo permites, y sé que estás ocupado, nos quedan un par de minutos. Hay 2 cositas que me gustaría destacar como una especie de demostración de cómo puede ser la guerra cognitiva. ¿Has oído hablar del proyecto Esther? Have you heard about Project Esther? Me suena, pero no logro recordarlo del todo. ¿Qué es? Yeah. So again, I have plenty of articles on my Substack. Project Esther was a Sí. Así que de nuevo, tengo muchos artículos en mi Substack. El proyecto ese fue un proyecto israelí en el que pagaban a influencers globales hasta $150,000 estadounidenses al mes para difundir contenido entre sus millones de seguidores. Sí. Podemos llamarlo noticias falsas, noticias manipuladas, propaganda, como quieras llamarlo. Aquello explotó. De nuevo, si algún oyente quiere consultar mi Substack, todo está detallado allí. Fue todo un escándalo. Ahora, la parte interesante es, y de nuevo estaba en mi presentación, que los influencers en retrospectiva dijeron, pero no lo sabíamos, no lo sabíamos. Pero firmaron acuerdos de confidencialidad, déjame mirar rápidamente. Firmaron acuerdos de confidencialidad y en ellos había una cláusula específica. Espera, no la encuentro ahora. ¿Dónde está? Había una cláusula específica que se aseguraba de que se impidiera absolutamente que se pudiera rastrear hasta Israel. Absolutely prevented that it's going back to Israel. Yeah, it's like, I mean, Sí, the money givers, quiero the decir, donors and- los que dan el dinero, los donantes, en muchos casos no quieren ser identificados, ¿verdad? Porque ese es todo el juego. Tienes una agenda, así que la ocultas. Ni siquiera es difícil de entender. Es solo que, con Israel, es tan grande que algunos de estos esquemas de donaciones acaban saliendo a la luz, incluyendo, por supuesto, todo el dinero que aporta el lobby israelí ampliado. No directamente el lobby como el que investigó Mersheimer, sino personas como... ¿Cómo se llama? La gran donante, la señora que dio tanto dinero a Trump. Simplemente el lobby israelí ampliado, ¿verdad? Y sí, por favor, continúa. Yeah, please.
Also Esther Project. The interesting part here Así que la parte interesante aquí es que el proyecto pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque todos esos influencers no hablaban de política. Hablaban de café con leche, esmalte de uñas, ese tipo de cosas. Sí, así que ese es un ejemplo fácil de entender de guerra cognitiva, porque esto también es guerra cognitiva. Ayer, por un breve momento, vi un programa realmente estúpido, creo que se llama Kingsman o algo así. Es una especie de parodia, pero es pura propaganda. Como en nuestra época Top Gun era propaganda, el mismo tipo de cosa. Pero hay un caso más concreto, se llama la Iniciativa de Integridad. Eso fue en 2018 y se filtró. Yeah, that was in 2018. It was leaked. It was this operation at Direct Financial Pipeline. Fue esta operación con canales financieros directos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británico y el MI6, por cierto. Así que tenían grupos de influencers, periodistas y académicos. Ahora, esto es lo que quiero señalar. Hay una convergencia entre ese tipo de entidades, de modo que se recibe influencia, o como se le quiera llamar, desde todos los ángulos. Sí, influencers, periodistas y académicos. Y si me permites un último punto, de nuevo, hablé de esto cuando hablamos de influencia y poder, no podemos evitar hablar de Larry Ellison y su hijo, David Ellison. Todo este asunto de TikTok y China, repito, tengo formación en tecnología. TikTok, China, again, I have a tech background. This whole TikTok scare had nothing. Todo este pánico con TikTok no tenía nada que ver con China, sino todo que ver con Israel. Incluso tengo este video en el que Netanyahu dice, ¿cuál es la clase? ¿Cuál es el número uno? Ya sabes, TikTok. Sí, así que el propio Netanyahu lo dijo. Entonces, Larry Ellison, cofundador de Oracle, totalmente de mi campo, centros de datos. Centros de datos antes y ahora centros de datos de IA, un juego completamente distinto. Pero así es como gana su dinero. Tiene al Pentágono como uno de sus mayores clientes. Ahora, en los servidores de Oracle, tenemos los datos de comportamiento de 170 millones de estadounidenses. Ni siquiera sabía que tantos estadounidenses usaban TikTok. Así que el padre tiene el hardware y los datos de comportamiento de 170 millones de estadounidenses. Ahora, ¿qué hizo el hijo? La fusión de Skydance con Paramount. Skydance merger with Paramount. So David Ellison, who is Larry Ellison's Así que David Ellison, que es el hijo de 41 años de Larry Ellison, si no me equivoco, ahora posee un enorme conglomerado mediático, PBS siendo uno de ellos, que abarca tanto el ámbito del entretenimiento como el de las noticias. Ahora te pregunto, ¿cómo está convergiendo esto? ¿Quién está convergiendo? La narrativa de David Ellison a través de su enorme imperio mediático, ¿qué narrativa difundirá, verdad? ¿A quién intentará influir? No es muy difícil de adivinar. Solo para añadir algo más, Larry Ellison, porque mucha gente dice, ya sabes, vale, son empresas privadas, ¿por qué mezclar política? Pues bien, correos electrónicos hackeados muestran que Larry Ellison aparentemente revisó, déjame mirar aquí, lo tengo abierto. Let me have a look here. I have it open. Marco Rubio's stance La postura de Marco Rubio con respecto a Israel. Y creo quién era Marco Rubio. Así que tenemos los correos electrónicos. Intenté averiguar si fue UK Declassified o algo así. Ellos publicaron los correos, los tengo delante, puedo compartirlos ahora. Había toda una cadena de correos entre Ron Prosor, que actualmente es el embajador de Israel en Alemania. Anteriormente fue representante permanente ante las Naciones Unidas, embajador en el Reino Unido, y así sucesivamente. Así que este tipo de alguna manera me dio para que Larry Ellison evaluara a Marco Rubio en cuanto a su idoneidad para promover los intereses de Israel como político estadounidense. De nuevo, solo menciono esto. Hay una fusión entre esas entidades privadas, el Estado, sí, corporativas como Oracle, Larry Ellison, y la política. Exacto. and politics, right? And then, of course, Y luego, es muy triste, porque nos estamos acercando cada vez más a la definición de, digamos, un fascismo al estilo del viejo Mussolini, donde ya sabes, el fascismo es la fusión del Estado y las corporaciones privadas y la subordinación de la voluntad de los líderes de todas esas ramas. Pero sí, nos estamos acercando cada vez más.
this brings me back to what I said at the beginning. Esto me lleva de nuevo a lo que dije al principio. Ya estamos viviendo en una jaula de terciopelo. Al menos en nuestro cómodo mundo occidental, la jaula sigue siendo de terciopelo. En otros países no lo es, ¿de acuerdo? Lo que intento explicar son las cadenas que nos mantienen en esta jaula de terciopelo, una tras otra. Y estoy bastante seguro de que si volvemos a hablar dentro de un año, habrá más cadenas que estarán añadiendo para mantenernos allí. Y ese es realmente verdad. And that's the really scary part. Sí, y como dijiste al principio, una de las partes exitosas de esto es que una gran parte de la población es completamente ignorante al respecto. En otras sociedades adoctrinadas, al menos los adoctrinados son conscientes de que, vale, estos son los actos de discurso con los que tenemos que convivir porque así es como funciona el sistema, ¿verdad? En Occidente, gran parte de esto tuvo tanto éxito que la gente simplemente piensa que así es el mundo, que es lo normal. Because you just said speed charts. Coincidentally, I just Porque acabas de decir gráficos de velocidad. Coincidentemente acabo de publicar, hice un análisis de unas 10 o 15 titulares, solo los titulares, en los días previos a la victoria de Mamdani en las elecciones mayoritarias de Nueva York. Eso fue hace apenas 2 o 3 días. Me centré únicamente en los titulares porque ya sabes, entre el 70 y el 85% de la gente solo lee los titulares. Me hace preguntarme, ¿por qué escribimos artículos completos entonces? Sí, pero eso demuestra lo importantes y lo impactantes que pueden ser los titulares. Analicé algunos de esos titulares desde una perspectiva lingüística y semántica, y es una locura ver los mensajes subyacentes que penetran en el subconsciente de las personas. La gente realmente subestima el poder de las palabras. Puedes ver las manipulaciones, ¿verdad? Así que animo a la gente a echar un vistazo, porque si solo consumes los titulares básicamente se convierten en las noticias para ti, y están diseñados por profesionales. Cesta en Extrain Tech Graving, Carrie T tiene un propósito. Every single word has a purpose. Quiero decir, cualquiera que haya estado siguiendo el genocidio en Gaza, por ejemplo, entiende lo generalizado y manipulador que es llamar a un grupo de personas rehenes y al otro grupo prisioneros. Eso, en sí mismo, ya es una forma perversa de transmitir el mensaje correcto, la visión del mundo adecuada, ¿no? Pero lo más sorprendente es que estos periodistas ni siquiera necesitan que se les dé instrucciones. Lo entienden por sí mismos, saben cuál es el tono adecuado y qué palabras usar para mantenerse del lado bueno de sus jefes y de los propietarios de los periódicos. Estoy en contacto con 2 periodistas, ambos trabajan para la BBC, pero en continentes diferentes. Y los 2 me dijeron de forma independiente que si contaran la verdad, mañana mismo se quedarían sin trabajo. Sí. Esto es lo que Pascal Lotas sigue diciendo. Quiero decir, ya sabes, si tus artículos fueron rechazados 3 veces, o tu propuesta de artículo la 4ª vez, entiendes lo que vas a hacer y lo que tienes que hacer. Así es como la máquina crea esta sincronización, ¿verdad? Funciona muy bien. Patrick Bob, again. Patrick Bob, de nuevo, increíblemente valiente. Este tipo actúa sin el respaldo de una gran corporación, sin un paracaídas de seguridad. Entra por su cuenta en zonas de combate rusas y ucranianas. Y a su regreso está, digamos, ¿cómo decirlo?, básicamente criminalizado por su propio país, no solo por la policía y la aduana, sino también por los periodistas y los medios. Increíble valentía. Incredible courage. Y el valor es lo que necesitamos. Así que también te doy las gracias, Thomas Karat, por el valor de hablar de todo esto. Lo mismo va para ti, Pascal. Lo mismo va para ti. Sabes, estoy en Japón y sinceramente me siento un poco más seguro aquí. Pero tú estás en uno de los ojos del huracán. Creo que Europa está en este momento en una encrucijada muy peligrosa. En Japón me siento un poco más protegido, la verdad.
Be Um, careful. I mean, Ten cuidado. Daniele Ganser, who I- Quiero decir, Daniele Ganser, a quien entrevisté, también pensaba que estaba a salvo, ya sabes, en la segura Suiza. Perdió su puesto en la universidad debido a la presión estadounidense en Suiza. American pressure in Switzerland. No, I mean, we feel safe until. No, quiero decir, nos sentimos seguros hasta que estamos dentro, ¿verdad? Hasta que llega la trampa. Así que quiero decir absolutamente cierto. En fin, Thomas, las personas que quieran leer más de ti o verte deberían ante todo ir a tu canal de YouTube, Salt Cube Analytics. Está tu Substack, por supuesto. ¿Hay algún otro lugar donde puedan encontrarte? Yo estoy... Place to find you? I am. My minuscule. Mi pequeña cuenta de Twitter ha sido suspendida permanentemente, lo creas o no. Y todo lo que hice fue publicar fragmentos de mis entrevistas. Estoy en TikTok, pero apenas. Estoy en Instagram, pero apenas. Quiero decir, el alcance en TikTok desde este nuevo cambio de algoritmo se limita a quizá 200 o 300 visualizaciones. No es sorprendente porque el nuevo director ejecutivo de Twitter estuvo en la inauguración de Trump para su segundo mandato, así que, ya sabes, ese tipo de cosas. No, sobre todo YouTube. Y si quieres análisis en profundidad, un análisis realmente detallado, eso está en mi Substack. As a really deep dive analysis on my Substack. I'll put both. Pondré tanto tu canal de YouTube como tu Substack en la descripción de este video más abajo. Thomas Karat, muchas gracias por tu tiempo hoy. For your time today. Thank you. Distrae mi worst. Mis mejores deseos.